¿Qué tal, compañeros? Los saludo nuevamente. Me da mucho gusto presentarles el video número 8 de nuestra unidad de aprendizaje de topografía. El tema que vamos a ver hoy, el día de hoy, compañeros, es los métodos de levantamiento de terrenos. Por lo tanto, compañeros, permítanme por aquí mostrarles algún apunte. Voy a mostrarles, primero por acá les voy a mostrar el temario, el contenido de la unidad de aprendizaje. Estamos en la unidad 2 de planimetría. Ya vimos la sección 2.1 y ahorita voy a mostrarles la sección 2.2, que es geometría de campo. ¿Sí? Bien, entonces miren, compañeros, esta geometría de campo, lo que les voy a mostrar es ¿cómo son los métodos de levantamiento con cinta? Principalmente dependiendo de nuestra geometría del terreno, hay que utilizar algunos de los métodos que hay disponibles. Dice por aquí, comúnmente se emplean los siguientes. Hay 4 métodos normalmente, ¿sí? Cuando hacemos levantamiento de terrenos con cinta exclusivamente, ¿eh? Está el método que se llama de diagonales. Hay otro que se llama el método de radiaciones. El tercero se llama el método lados de liga y el cuarto se llama método de coordenadas rectangulares. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos, compañeros. Miren, por aquí tengo un texto en donde dice el método de las diagonales. Por acá dice, este método consiste en dividir en triángulos el polígono de base por medio de las diagonales entre los vértices del polígono. Recuerden esto, hay que dividir nuestro terreno en triángulos, ¿sí? Así es como se mide. Dice por aquí, las longitudes de los lados del polígono y de las diagonales se miden de ida y de regreso. Esto es para que no haya error, compañeros, porque ya por ahí ustedes saben de los errores accidentales y personales. Entonces, lo que recomienda el método es que al principio de nuestros primeros levantamientos, nuestros primeros trabajos, hagamos las medidas de ida y de regreso para tener un mismo lado medido 2 veces. Ya cuando tenemos más práctica, pues aunque nada más midamos una sola vez, ¿no? Pero ya tenemos práctica y tratamos de no cometer errores. Dice por aquí, los datos obtenidos se anotan como se indica en el registro de campo siguiente. Entonces, por aquí hay un registro que tomé de un libro, compañeros, en donde, miren, aquí hay un terreno, una poligonal. Se numera casi siempre desde el número 0 en los vértices. Los vértices son las esquinas de la poligonal. Entonces, por aquí hay un terreno en donde está el vértice 0, el 1, 2, 3 y 4. Entonces, tiene 5 vértices en total. Y el método consiste en que desde alguno de sus vértices hay que lanzar algunas líneas intermedias de apoyo, unas líneas auxiliares que se llaman diagonales. ¿Sí? Aquí nada más hay 2 líneas diagonales, de 0 a 2 y de 0 a 3, pero también pudiéramos tener de 1 a 4 o de 4 a 2 o de 1 a 3. Es decir, hay que traer información de más, como les había mencionado anteriormente. Aquí estamos formando 3 triángulos nada más. Con eso es suficiente para el ejercicio, ¿no? que estamos mostrando aquí. Entonces, miren, lo que se hace es lo siguiente. Una vez que ya hicimos el reconocimiento del terreno y ya materializamos los vértices, ya les colocamos por ahí alguna marca, ¿sí? Hay que numerarlos. Aquí van del 0 hasta el 4. Y posteriormente hay que empezar a medir con la cinta. Ya también en trabajos anteriores ya vieron ustedes cómo se mide con cinta cuando el terreno es plano o cuando el terreno tiene pendiente. Entonces hay que hacer una tabla de este tipo. En la primera columna, EST quiere decir estación. Estación es donde estamos agarrando la cinta con el valor 0, se puede decir. Y vamos a medir desde 0 hasta 1. Entonces 1, en este caso, se convierte en el punto visado. Eso quiere decir PV, punto visado. Por acá abajo tengo esas abreviaturas. Estación, EST quiere decir estación, es el vértice desde donde se hace la observación o la medición. Punto visado es el punto observado desde la estación. Bien, entonces tenemos estas 2 primeras columnas. Vamos a estar ubicados en la estación 0
otro compañero de la brigada va a estar en el vértice 1, que es el punto visado, y hay que tomar una distancia de ida. Aquí en la columna de ida, ahí anotamos. Desde 0 a 1 medimos con la cinta y tomamos la lectura. Aquí dice 46.805 de metro. ¿Sí? Es muy preciso este ejercicio. Con 2 decimales muchas veces está bien para nuestros trabajos de levantamiento con cinta. Sería 46.80 metros o 46 metros con 80 centímetros. Pero bueno, aquí vamos a trabajar con los decimales que nos están mostrando. Eso es de ida. Vamos a hablar puros de ida ahorita. Una vez que ya medimos de 0 a 1, hay que medir de 1 a 2. Entonces 1 se convierte ahora en la estación y el punto que estoy visando es el punto 2 o el punto que hacia donde voy a medir. Entonces hay que tomar esa distancia de 1 a 2 y aquí me arroja un dato de 54.620. Eso es lo que mide esta distancia de 1 a 2. Posteriormente, me puedo ir por todo el polígono, como están haciendo aquí en esta tabla. Se van por todo el polígono y luego miden las diagonales, ¿no? Dice de 2 a 3. Entonces, de 2 se convierte en la estación y 3 ahora es el punto visado. Y hay que tomar esa distancia de ida, 46.765. Eso es lo que mide este lado, de 2 a 3. Y así vamos tomando el lado de 3 a 4 y luego de 4 a 0. Ahí cerramos, de 4 a 0. Después, aquí dice, hay que comprobar haciendo medidas de regreso. Entonces, ahora hay que ir al revés. Ahora hay que empezar a medir de 0 a 4. En donde muchas veces, compañeros, el terreno puede estar en desnivel. Entonces, no es lo mismo ir midiendo de bajada que ir midiendo de subida. En terrenos accidentados se complica a veces las lecturas de las cintas. Por eso, las primeras veces recomiendan tener 2 lecturas, una de ida y una de regreso. Por ejemplo, si me quisiera regresar por todo el polígono ahora de 0 a 4, pues tendría que medir ahora mi estación, dijéramos, estaría midiendo aquí de 0 a 4 y entonces tengo una medida de 47.313. Vean que varió un poquito con la medida de ida, que de ida me dio 47.310 y de regreso, ¿sí? Me dio 47.313. 3 milésimas, que prácticamente no es nada, ¿no? Por eso les digo, en cinta pues es exagerado estar trabajando 3 decimales. Con 2 hubiera estado bien. Pero bueno, este es el ejercicio. Y luego, así le van haciendo, ¿no? Luego miden de 4 a 3 y luego de 3 a 2, de 2 a 1 y luego de 1 a 0. De tal manera que después hacen un promedio. Suman la distancia de ida más la distancia de regreso y la dividen entre 2. Y este es el valor promedio de esa medida. Y con estos valores promedios son los que se van a realizar los cálculos y se va a realizar el dibujo. ¿Sí? Una vez que ya se terminó de medir la poligonal, ahora hay que medir las diagonales. Por ejemplo, aquí están midiendo de 0 a 2 y luego de 0 a 3. Y aquí está la medida de ida y están las medidas de regreso. Suman estas 2 medidas de ida y de regreso, la dividen entre 2 y obtienen el valor promedio con el cual se van a realizar los cálculos. Se podría decir que este valor promedio son los datos con los cuales vamos a trabajar nuestros cálculos, tanto para el dibujo como para el cálculo del área. Ya lo saben ustedes, por ahí acaban de hacer un ejercicio, calcular el área de un triángulo. Aquí tendría 3 triángulos y también calcularían los ángulos para irlos sumando y encontrar el ángulo total en todo el vértice. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estaría obteniendo un ángulo, aquí donde tengo la manita de este primer triángulo, tendría este ángulo y luego del siguiente triángulo tendría este ángulo también, este donde estoy poniendo la manita. Una vez que ya tengo los 2 ángulos, los sumo y es el ángulo total que hay en el vértice 2. Y así le haría también para el vértice 3, sumar los 2 ángulos que hay en cada lado de este triángulo. ¿Sí? Aquí en el vértice 4 pues sería un solo ángulo y en el vértice 0 tendría que sumar 3 ángulos, uno de cada triángulo que están por aquí. Bien, y una vez que calculamos la superficie de cada uno de estos 3 triángulos, lo sumamos y obtenemos la superficie total de todo el polígono. ¿Sí? Bien, este es el trabajo de campo, entonces, compañeros, ir a medir y hacer este procedimiento. Esto se llama
el método de las diagonales, en donde ya, voy a repetir, que dice aquí que consiste en dividir en triángulos la poligonal de base por medio de las diagonales entre los vértices del polígono. Hay otro método que se parece mucho, que es el siguiente. Se llama el método de radiaciones. Voy a leerlo. Aquí dice, el método de radiaciones consiste en localizar un punto interior en el polígono, desde el cual sea posible medir todas las distancias a los vértices. Aquí está el punto intermedio, miren. Ahora tengo el polígono por ahí, que empezaron a numerar desde el 1, el vértice 2, el 3 y el 4, y el vértice 0 es el punto intermedio dentro del terreno. Y desde ahí están sacando radiaciones, ¿sí?, hacia todos los vértices del polígono, ¿sí? Entonces, continuamos por aquí leyendo. Dice, estas distancias son las radiaciones y con ellas se divide en triángulos a la poligonal. Vean que nuevamente están dividiendo en triángulos la poligonal. Ahora tengo 4 triángulos. ¿Sí? Las longitudes de los lados del polígono y las radiaciones se miden de ida y regreso. Aquí lo vuelvo a decir. Esto es los primeros prácticas. Hay que tener esa certeza de que estamos midiendo bien, por eso lo hacemos de ida y luego lo hacemos de regreso. Ya en la práctica profesional, compañeros, con una sola medida es suficiente. Obviamente, hay que tomar mucho cuidado en nuestras medidas para no cometer errores. Dice por aquí, anotándose los resultados en el registro de campo. Y ahí están otra vez los resultados de este polígono, compañeros, en donde está la columna de las estaciones y la columna de los puntos visados. Está las distancias de ida y las distancias de regreso y está una distancia promedio. Entonces, por aquí fueron haciendo lo mismo. Midieron de 1 a 2 de ida y también la midieron de regreso y sacaron su promedio. Y todas las distancias lo fueron haciendo igual. Midieron desde 4 hasta 1, tomaron la medida de ida, luego la de regreso y sacaron el promedio. Y luego también tomaron las radiaciones desde 0 a 1, es decir, desde 0 a 1, tomaron esta distancia, tanto de ida como de regreso, y sacaron el promedio. Y así luego de 0 a 2, de 0 a 3 y de 0 a 4. Y ya con esta información de la columna de los promedios, se procede a hacer también el cálculo y a hacer el dibujo de la poligonal con los promedios. ¿Sí? Cuando lo hacemos una sola vez, pues tendríamos nada más puras medidas de ida y con eso tenemos que confiar que no hayamos cometido algún error, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, aquí el ejercicio que nos está mostrando aquí el libro, que es que están sacando un promedio. El tercer método, compañeros, que nos muestra por aquí es el método de los lados de liga. ¿Sí? Este ya es un poquito diferente, aunque también habla de triángulos. Dice aquí, se emplea este método cuando en el terreno encerrado por la poligonal existen accidentes naturales o artificiales que impiden ver 3 vértices consecutivos del polígono. Entonces, miren, por aquí hay un polígono casi rectangular, por acá lo vemos, vértice 0, 1, 2 y 3. Y normalmente, dijéramos, no pueden lanzar una diagonal o una radiación desde 0 hasta el vértice 2, porque hay una construcción o un obstáculo que nos impide formar ese triángulo. Entonces, lo que hacemos es aplicar otro método, que es precisamente que se llama el método de los lados de liga. Entonces, por aquí lo voy a describir. Dice, consiste en medir los lados de la poligonal y en formar en cada vértice triángulos isósceles, 2 lados iguales, ya sea internos o externos, según se presenten los obstáculos del terreno. Y en función de sus 3 lados, determinar el valor del ángulo interno de cada vértice. Los datos se anotan en el registro de campo como se indica. Entonces, miren, tenemos la poligonal, que es casi un terreno rectangular, 0, 1, 2 y 3. También hacemos el mismo procedimiento cuando llegamos al terreno, hacemos un recorrido por toda la poligonal, vamos materializando los vértices, le ponemos una marca que puede ser un trompo de madera, puede ser una ficha de las que ya les mostré que son piezas metálicas,
puede ser una marca con pintura en spray, puede ser cualquier marca que tengamos por ahí para materializar el vértice, es decir, para decir dónde está el lindero y dónde hace esquina, se puede decir, ¿no? O dónde hace un quiebre nuestro terreno. Entonces, ya que materializamos los vértices, tengo aquí 4 vértices, el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Son 4 vértices. Y entonces hay que medir de la siguiente manera. Miren, primero medimos, estamos en la estación 0, vamos a medir hacia el punto visado 1. Es decir, vamos a medir la línea que hay desde 0 a 1, tanto de ida como de regreso. Y entonces tenemos aquí las medidas y un promedio, 32.895 metros. ¿Sí? Eso hay desde 0 a 1. Y luego, en el vértice 0, vamos a formar un triángulo, ¿sí? Con medidas, dijéramos que iguales, como por aquí, no sé si por acá lo vaya a decir, ahorita veo, en donde de 0 a A ponemos una marca, también ahí ponemos un trompo de madera, ponemos una estaca, un clavo, etcétera, y de 0 a B, ¿sí? Entonces, esta medida de 0 hacia el punto A, ¿sí? Normalmente, como aquí dice, la están tomando de 5 metros. Entonces, miden 5 metros hacia acá, o lo que se pueda, ¿eh? Dependiendo del obstáculo que haya por acá interno. A lo mejor son 1 metro, 2 metros, 3 metros. Bueno, aquí tiene 5 metros. Midieron 5 metros de 0 a A, ahí pusieron una marca, y luego de 0 a B también midieron 5 metros. Aquí dice, miren, estación 0, punto visado B. Y midieron 5 metros, así de manera directa, ya no hicieron de ida y regreso porque son distancias cortas, ¿no? Y después midieron cuánto tiene de A a B, aquí lo dice la estación y el punto visado. Ahí sí hicieron 2 medidas, miren, ida y regreso y sacaron un promedio. Esta línea punteada después la midieron de A a B y aquí tienen su valor promedio, 7.236. Después se trasladaron al vértice 1 y ahí midieron desde 1 hasta 2 primero. Entonces midieron toda la línea que hay desde 1 hasta 2 y tomaron su medida de ida y de regreso, 67.650 metros. ¿Sí? Y formaron también un triángulo aquí en el vértice 1, que también lo están formando con líneas de 5 metros desde 1 a C y desde 1 a D. No necesariamente tienen que ser 5 metros, compañeros, ¿eh? En cada uno de los vértices podemos formar triángulos de diferente medida, ¿sí? Por decir, en el 0 le puedo dar 2 metros hacia A y 2 metros hacia B, y en el 1 le puedo dar a lo mejor 1,5 metros hacia C y 1,5 metros hacia D, ¿sí? No tienen que ser exactamente iguales, aunque aquí siguieron un mismo procedimiento de que todas esas medidas son de 5 metros. Pero bueno, entonces hicieron también lo mismo. Midieron entonces de 1 a 2 y luego midieron de 1 a C. Es decir, tomaron esta distancia de 5 metros, pusieron la marca ahí y luego midieron de 1 a D, también 5 metros, pusieron la marca y después midieron la diagonal que se hace de C a D y lo fueron anotando aquí en forma ordenada, compañeros, para que nuestros datos los pueda leer alguna otra persona, porque en ocasiones el topógrafo de campo a veces no es el que dibuja el proyecto. Entonces llega a la oficina y entrega su levantamiento, sus datos de campo. Y en la oficina hay otro personal que se encarga de dibujar los planos. Entonces, la información debe de ser clara para que todos la puedan entender. Por eso las tablitas estas para ir ordenando los datos de manera clara. Y en el vértice 2 también siguen el mismo procedimiento. Entonces hacen lo mismo. Miden de 2 a 3, cuánto hay de 2 a 3 y forman sus triángulos en cada uno de los vértices. También en 3 hacen lo mismo y forman el triángulo que les digo que están tomando distancias de 5 metros. Pero en cada uno de los triángulos pueden ser distancias cualquiera, en estos triángulos pequeños. Con este método, compañeros, se puede medir un terreno, dijéramos, por el perímetro sin pasar por el centro, porque a veces tenemos un obstáculo o una construcción por acá en el centro en donde no podemos trazar diagonales como en los otros métodos, ¿no? Como aquí, por ejemplo, que de un punto central veo todos los vértices. O en el otro método, en donde desde los vértices estoy trazando diagonales. Entonces, hay ocasiones en que en nuestro terreno hay obstáculos, ya sean naturales o artificiales,
que nos impiden esos dos métodos y entonces podemos emplear este tercer método y con eso podemos dibujar y calcular nuestras áreas de nuestro terreno. Bien, el cuarto método que les quiero mencionar, compañeros, se llama el método de coordenadas rectangulares. Dice, con este método se fija cada vértice de la poligonal en forma independiente de los demás. Consiste en proyectar todos los vértices sobre dos ejes rectangulares convenientemente localizados y en medir las distancias del pie de cada perpendicular al origen. Entonces, lo que se puede hacer, compañeros, es de que aquí está nuestro polígono, ¿sí? Está numerado del 1 al 5, ¿sí? Vean la numeración también, ¿eh? Casi siempre esto es muy común, que sigamos este orden en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. 1, el vértice 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, tenemos 5 vértices por ahí y lo que hacemos es trazar un eje vertical y un eje horizontal que estén totalmente a 90 grados, ¿sí? El eje X y el eje Y, totalmente a 90 grados. Y después de cada uno de los puntos, bajamos su proyección hacia el eje X y también la mandamos la proyección hacia el eje Y y tomamos esa coordenada, ¿sí? Como aquí, por ejemplo, el vértice 1 tiene una coordenada de 10 metros en X, 10 metros en Y. Y después, el vértice 2, ¿sí? También bajamos la proyección hacia el eje X y medimos cuánto hay desde el origen hasta este punto. Y luego del 2 también lo mandamos hacia el eje Y y medimos cuánto hay desde el origen hacia este punto. Y por ahí sacamos también sus coordenadas, ¿no? En X hay 15,20 y en Y hay 8,60. De esta manera se van trazando todos los puntos, compañeros. Y como comprobación, se puede medir los lados de la poligonal. Por ejemplo, podemos medir cuánto hay de 1 a 2 y aquí tiene 14,90. De 2 a 3 hay 16 metros. De 3 a 4 hay 22,50 y así vamos midiendo de 4 a 5 y de 5 a 1. Como comprobación, el dibujo es más fácil también de realizar porque ya en el papel dibujamos dos ejes totalmente a 90 grados, el eje X y el eje Y luego vamos proyectando los valores de las coordenadas. Tanto en X como en Y localizamos el punto de cada uno de los vértices y luego con una línea pues unimos todos esos puntos y se nos forma el polígono del terreno. Bien, compañeros, entonces estos son los 4 métodos que hay para medir. Dice por acá abajo algo muy importante. En la práctica es muy común realizar un levantamiento empleando una combinación de métodos según las condiciones existentes en el terreno. Entonces quiere decir que si vamos a ir a medir un terreno, no exclusivamente lo podemos hacer por coordenadas, ni tampoco exclusivamente lo podemos hacer por los lados de liga, sino que podemos hacer una combinación de los 4 métodos, dependiendo cómo se presente la geometría del terreno. Y es muy común que estemos haciendo una combinación de los 4 métodos. El chiste es de que el terreno se deje medir y que pues cualquier problema que encontremos allá en el terreno, pues lo podamos resolver conociendo al menos estos 4 métodos que hay para medir con cinta exclusivamente, con pura cinta. Y los detalles, ¿cómo se hacen, compañeros? Bueno, miren, por aquí tengo entonces la poligonal, un ejemplo de una poligonal algo quebrada. Aquí lo dice, esta es la poligonal, esta línea. Y hay algunos detalles, como la esquina probablemente de una construcción. Hay por aquí un poste o hay por aquí un árbol que también hay que, dijéramos, tomar datos para poderlos dibujar en nuestro plano. Entonces, por aquí me está mandando tres maneras de hacerlo. Dice, en los levantamientos de detalle. En los levantamientos con cinta, los detalles se fijan por estas tres maneras. Intersecciones, es decir, por medio de dos distancias, como este primer caso, de 1 y de 2. Entonces, yo ya tengo la poligonal que ya medimos por cualquiera de los 4 métodos que les estoy mencionando y quiero tomar este detalle de la esquina. Entonces lo puedo hacer por una intersección de dos medidas. Desde el vértice 3 tomo esta distancia de 1 y desde el vértice 4 también tomo esta distancia de 2 y con eso
con estas dos distancias, vean que se está formando entonces un triángulo. Con eso queda localizado perfectamente la esquina de alguna construcción. Hay otro método, el B, que dice normales a los lados del polígono de apoyo. Entonces, aquí está mi polígono y por acá hay un poste que también quiero representar en el plano. Entonces, puede ser que mida una distancia de 3 así sobre la línea de la poligonal y luego a 90 grados mido hacia donde está el poste de 4. Entonces, esta es otra manera. Y hay una tercera manera que dice normales a la prolongación de los lados del polígono. Es decir, trazo una proyección de esta línea que va de 5 a 6, la proyecto más hacia acá hasta intersectar con la proyección que viene de esta poligonal de 6 a 7, que no está el 7 por aquí, ¿no? Pero entonces trato de hacer una prolongación de líneas y donde se intersecten, ahí puedo estar, más bien, donde crucen las dos líneas, ahí está la ubicación de nuestro detalle. De estos tres métodos, compañeros, el que yo les recomiendo más es el A. Esto para mí es más práctico, estar haciendo ubicación de detalles por medio de dos distancias, desde dos puntos conocidos, ¿sí? Por medio de estas intersecciones. Este es el que yo más ocupo. En los otros dos prácticamente no los ocupo, ¿sí? Este es el de las intersecciones, el que utilizo más. Igual en el poste, puedo medir cuánto hay del vértice 4 hacia el poste y del vértice 5 hacia el poste y con eso queda perfectamente ubicado el punto que quiero representar en el terreno. Así igual con el árbol. Bien, compañeros, entonces hasta aquí lo que es el apunte de esta semana. La tarea es que este apunte lo van a pasar así a su cuaderno, así como está. Estudien los métodos, porque en el siguiente ejercicio, en el siguiente video, van ustedes a calcular el área de un polígono utilizando esta información que tenemos por aquí de un levantamiento y ustedes van a calcular sus áreas de los triángulos y van a calcular sus ángulos para que me den la información completa de un polígono. Ya posterior a eso ya podemos ver de qué manera nos organizamos para hacer unos levantamientos físicos reales. Bien, compañeros, por aquí tengo también el apunte 1, pero eso ya no. Ustedes van a copiar ahorita desde lo que dice la sección 2.2, que es geometría de campo. Yo tengo todos los apuntes aquí de la clase anterior, también en el archivo que les voy a enviar. Pero ustedes van a copiar así como seguimos en el cuaderno. Desde el 2.2, geometría de campo, desde ahí empiezan a copiar toda la información. Le toman sus fotografías o lo escanean, compañeros, y me lo envían como tarea ahí en el grupo de Classroom. Les voy a dejar una fecha de entrega para que ustedes estén al pendiente y recuerden que no entreguen fuera de tiempo. Bien, compañeros, entonces, cualquier duda, ya saben los canales de comunicación, por ahí trato de contestarles a todos los compañeros. Hagan sus preguntas, sus dudas, con todo gusto les estaré contestando. Entonces, compañeros, nos vemos en el siguiente video. Les mando un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y hasta el siguiente video.